Un mes antes de que Rupert y yo nos comprometiéramos, Phoenix volvió al país. Rupert olvidó que habíamos planeado ir a probar vestidos de novia y escoger los anillos ese día. En su lugar, fue al aeropuerto a recoger a Phoenix e incluso le organizó una cena de bienvenida. Esperé en casa desde la mañana hasta la tarde. Lo único que recibí fue una foto publicada en un chat grupal por uno de los amigos de Rupert. En la foto, Phoenix estaba rodeada por todos, sosteniendo un ramo de rosas, con una sonrisa radiante. Mi prometido tenía su brazo alrededor de sus hombros, inclinando su cabeza afectuosamente hacia ella. En esa imagen, Phoenix y Rupert parecían una pareja en toda regla. Mientras tanto, yo, la verdadera prometida, me sentía como una extraña entrometiéndome en la felicidad de alguien más. ¿Quién te dijo que publicaras eso en el grupo? Ivy también está allí. Oh no, lo borraré de inmediato. El amigo de Rupert rápidamente se dio cuenta del error y retiró la foto. Pero yo ya había deducido dónde estaba Rupert basándome en la decoración de fondo de la foto. Salí y tomé un taxi, dándole al conductor la ubicación. Mientras el coche avanzaba, un pensamiento cruzó por mi mente: me sentía como una esposa despreciada yendo a atrapar a su marido infiel y a su amante. Antes de que pudiera procesar completamente el pensamiento, me encontraba de pie fuera de la sala privada. A través del cristal de la puerta podía ver la animada escena en el interior. Phoenix había perdido un juego y estaban bromeando con que brindara como en una boda con uno de los hombres presentes. Como esperaba, la empujaron hacia Rupert. Ambos estaban sonrojados, pero sonriendo. Justo cuando Rupert estaba a punto de beber, abrí la puerta de golpe. Rupert. La música en la habitación se detuvo abruptamente. La sonrisa de Rupert se congeló al verme. Ivy, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó incómodamente uno de los amigos de Rupert. Rupert rápidamente reaccionó. ¿Qué haces aquí? No tenía planeado hacer una escena, así que expliqué con calma: se suponía que íbamos a probar los vestidos de novia. Hoy. Te esperé en casa, pero nunca apareciste. Rupert parecía recordar solo. Entonces. Se apresuró a acercarse a mí. Lo siento mucho, Ivy. Se me olvidó por completo. Vamos ahora. Tomó mi mano y comenzó a irse. De repente Phoenix llamó con una voz lastimera: Rupert. Rupert se detuvo. Phoenix dijo: acabo de regresar, ¿y tú? No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Rupert vaciló. Ivy, Phoenix acaba de volver hoy, y le prometí organizar esta cena en su honor. Podemos probar los vestidos otro día. Sabes que Phoenix es una amiga importante. ¿Una amiga importante? ¿Qué clase de hombre guarda una foto de su amiga en un álbum privado en su teléfono? ¿O revisa su Instagram todos los días? No quería exponer los sentimientos ocultos de Rupert por Phoenix. En un par de días estaríamos comprometidos, y una vez que eso sucediera, la posición de esposa sería mía. Forcé una sonrisa comprensiva. Está bien. Rupert se mostró visiblemente aliviado. Tomó mi mano y preguntó: Ivy, ¿por qué no te quedas? No, el anillo que ordenaste para mí ya llegó. Iré a recogerlo. Está bien entonces. Me di la vuelta y salí de la habitación. Cuando miré hacia atrás, Rupert ya se había vuelto a unir al grupo. Él y Phoenix estaban terminando el brindis que había interrumpido. Escuché a Phoenix decir: Rupert, no puedo creer que en realidad te vayas a casar con Ivy. Aún no es un matrimonio, solo un compromiso. Si no fuera por la insistencia de su familia, Rupert ni siquiera estaría haciendo esto, bromeó uno de los amigos de Rupert. ¿Es eso cierto? Phoenix miró a Rupert. Rupert solo sonrió y no respondió. Otro amigo intervino: menos mal que Ivy no se quedó. De lo contrario, ¿cómo podríamos divertirnos? Phoenix dijo: no hables de Ivy así. Creo que es agradable, tranquila y obediente. Tranquila, es una forma de decirlo. Aburrida, es otra. Rupert, ¿estás seguro de que no te arrepentirás de casarte con ella? ¿Qué importa si me arrepiento o no? Esa fue la respuesta de Rupert. Sabía que si yo hubiera estado allí, Rupert no habría respondido así. Pero estaba con Phoenix y sus amigos, personas que habían crecido con él y conocían sus verdaderos sentimientos. Puede que le gustara, pero con Phoenix cerca, su afecto por mí siempre quedaría en segundo plano. Lo supe desde el principio.
Aún así, escuchar la respuesta de Rupert dolió. Rupert y yo nos conocíamos desde nuestro segundo año de la escuela secundaria. Yo acababa de cambiarme de escuela y era bastante reservada, por lo que no tenía muchos amigos. Rupert era el monitor de la clase y siempre se preocupaba por mí. Porque me mostró amabilidad. Naturalmente me acerqué más a él. Pero sabía que a Rupert le gustaba Phoenix. Phoenix era nuestra compañera de clase. Era vibrante y cálida, pero también gentil y graciosa, como una mezcla de rosas rojas y blancas. Fácilmente se llevaba bien con los chicos de la clase, pero también sabía cómo mantenerlos a distancia. Manteniendo un aire de misterio. Esta combinación la hacía increíblemente popular, y Rupert no era la excepción. En nuestro tercer año, Rupert y Phoenix comenzaron a salir, pero no fue fácil. El mayor problema eran sus planes futuros. Phoenix quería estudiar arte en el extranjero, mientras que la familia de Rupert esperaba que él asistiera a una escuela de negocios dentro del país, y eventualmente se hiciera cargo del negocio familiar. Discutieron sobre esto varias veces y al final, Phoenix se fue al extranjero. Antes de partir, Phoenix abrazó a Rupert y derramó lágrimas de fortaleza y tristeza. Rupert, perdóname por ser egoísta. No puedo detener mi viaje por ti. Pero mi corazón siempre será tuyo. Rupert se sintió profundamente conmovido. El mío también. Después de eso, Phoenix y Rupert parecían haberse limitado a los límites de la amistad. Se mantuvieron en contacto. Con Phoenix compartiendo sus experiencias en el extranjero y Rupert dando me gusta a sus fotos. Durante todo esto, yo permanecí como una observadora. No fue hasta nuestro segundo año en la universidad, cuando Phoenix publicó una foto con su nuevo novio en Instagram, que las cosas cambiaron. Rupert y yo habíamos elegido la misma carrera, y nuestras familias tenían vínculos empresariales. En una reunión familiar, la madre de Rupert bromeó: miren a estos dos. Se conocen desde hace tanto tiempo. Son una pareja tan buena. Rupert y yo intercambiamos una mirada. Yo desvié la vista primero, sonriendo levemente, mientras Rupert parecía perdido en sus pensamientos. Después de la cena, Rupert dijo de repente: a Ivy, ¿por qué no lo intentamos? Cuando lo dijo, no vi ningún amor por mí en sus ojos. Me miraba con calma. Pero se sentía como si estuviera viendo a otra persona. De acuerdo. Respondí, no porque estuviera enamorada de él, sino porque sabía que los intereses de nuestras familias estaban alineados. Como hija única, tenía que considerar el futuro de mi familia, y casarme con alguien que pudiera beneficiar nuestro negocio. Era un camino probable. La familia de Rupert cumplía con ese criterio, y en ese momento, tenía una buena impresión de él. Rupert y yo salimos durante 4 años. No es que no tuviera sentimientos por él. Ahora que finalmente nos íbamos a comprometer, estaba satisfecha. Pero no esperaba que Phoenix regresara. En este momento, su presencia me hizo sentir incómoda, como una interrupción repentina en un plan bien establecido. Mientras caminaba por el pasillo, perdida en mis pensamientos, choqué con alguien. Lo siento, murmuré. Cuando miré hacia arriba, me quedé helada. El hombre frente a mí encendía un cigarrillo. El chasquido de su encendedor arrojó un breve resplandor sobre sus rasgos afilados y fríos detrás de sus gafas. Pero la llama se apagó cuando choqué con él. Sus ojos, ahora más oscuros sin la luz, parecían aún más intensos. Señor Michael, tartamudeé, sorprendida de verlo aquí. ¿Cómo me llamaste? Quitó el cigarrillo de sus labios, frunciendo ligeramente el ceño. Era alto y delgado, vestido con una camisa blanca y pantalones negros, con gafas de montura dorada en la nariz. A pesar de su apariencia refinada, las mangas arremangadas revelaban antebrazos fuertes y musculosos. Este era un hombre que emanaba poder. Tragué saliva nerviosamente, las palabras salieron atropelladas de mi boca. Hermano mayor. Este hombre no era otro que el primo de Rupert, Michael. Solo tenía unos pocos años más que nosotros, pero ya había tomado el control del negocio familiar y había logrado un notable éxito. Lo conocí por primera vez cuando Rupert y yo visitamos a su familia. Entre los mayores, Michael tenía una posición de autoridad. A Ivy, este es mi primo Michael, Rupert había presentado. Sonreí y asentí educadamente, pero la expresión de Michael se volvió fría en el momento en que me vio. Parecía tener alguna ira o resentimiento no expresado hacia mí. A Ivy, dijo mi nombre, enviando un escalofrío por mi columna vertebral.
Sí, respondí confusa pero educada. Bonito nombre, dijo Michael con una risa fría. Aceptó el té que le ofrecí, pero no lo bebió. En lugar de eso le dio a Rupert una mirada llena de significado. Más tarde pregunté a Rupert si su primo no me soportaba. Rupert se encogió de hombros. No, así es él. Puede parecer gentil, pero todos tenemos un poco de miedo de él. Y yo también tenía miedo. Después de ese encuentro nunca volví a ver a Michael, hasta ahora. Michael preguntó: ¿qué haces aquí? No podía decirle que estaba allí para enfrentar a Rupert, quien me había dejado sola para celebrar el regreso de su ex. Me encuentro con un amigo, mentí. Michael levantó una ceja. ¿Ya te vas? Sí. Te llevo, dijo guardándose el encendedor. Vamos. Su tono no dejaba espacio a discusión. Lo seguí hasta su coche. Solo me di cuenta de lo que pasaba una vez dentro. ¿Cómo había accedido a ir con él? Michael conducía en silencio, concentrado en la carretera. Después de un rato preguntó casualmente: ¿a dónde vas? Recordé lo que le había dicho antes a Rupert. A recoger el anillo. Su agarre en él volante se apretó ligeramente. Pensé que hoy tenías la prueba del vestido con Rupert. La tenía. ¿Y dónde está Rupert? ¿No está contigo? Está ocupado, mentí de nuevo. Michael me miró. Sus ojos agudos me pusieron nerviosa. Evité su mirada y afortunadamente no insistió más. Me dejó en el centro comercial. Gracias, dije, pero entonces noté que él también salía del coche. Tengo algo de tiempo. Iré contigo. No es necesario. Vamos. Lo seguí a la joyería, donde presenté el recibo por el anillo que Rupert había pedido. El empleado sacó rápidamente el anillo. Señorita, por favor, extienda su mano. Mientras extendía la mano, Michael dijo de repente: lo haré yo. Tomó el anillo y lo deslizó en mi dedo. Le queda perfectamente, exclamó el empleado. Me quedé atónita sin saber qué pensar del gesto de Michael. Algo no se sentía bien. Michael sostuvo mi mano, examinándola. ¿Tienes otras opciones?, preguntó. Tanto el empleado como yo nos quedamos sorprendidos. Sí, por supuesto, dijo el empleado, trayendo rápidamente una bandeja de anillos de alta gama. Michael los estudió y eligió un gran diamante rosa. Cuando estaba a punto de reemplazar el anillo en mi dedo, rápidamente retiré mi mano. Michael se detuvo sosteniendo el anillo en el aire. Forcé una sonrisa. Este está bien, gracias. Tal vez fue porque lo llamé hermano mayor. Pero los ojos del empleado se abrieron de par en par mientras nos miraba. Le pedí que empacara el anillo. Y salí de la tienda lo más rápido posible, sin atreverme a mirar atrás a Michael. Mientras me alejaba, me di cuenta de que Michael todavía me seguía. Puedes regresar ahora, dije suavemente. Michael ajustó sus gafas. Lo siento si me pase más temprano. Solo pensé como nuevo miembro de la familia, te mereces lo mejor. Me relajé un poco. Gracias, pero lo que Rupert me dio es suficiente. Michael no respondió. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que estábamos fuera de la tienda de novias. El personal me reconoció y rápidamente me condujo adentro. Señorita Ivy, los vestidos que eligió han llegado. Ya que está aquí, ¿por qué no se los prueba? Miré a Michael, quien nos siguió sin dudar. ¿Por qué entraba? No era el novio. El personal, quizás malinterpretando la situación, asumió que Michael era mi prometido. Ya que estás aquí, ¿por qué no te los pruebas?, dijo Michael, encontrándose con mi mirada interrogante. He asistido a algunas exposiciones de novias en el extranjero. Créeme, mi gusto es mejor que el de Rupert. No sabía cómo responder. El personal me condujo al vestuario y cuando vi la serie de vestidos de novia, no pude evitar sentirme emocionada. Estaba a punto de probarme el vestido que usaría para casarme con el hombre que amaba. Cuando me puse el vestido y me miré en el espejo, sentí una oleada de emoción. Pero entonces noté el reflejo de Michael detrás de mí. Me estaba mirando, su expresión indescifrable. La luz se reflejaba en sus gafas, ocultando sus ojos, pero pude ver una leve sonrisa en sus labios. Rápidamente aparté la vista. He terminado. Me voy a cambiar.
De vuelta en el vestidor, luché con la cremallera, que se había atascado y enredado en mi cabello. El personal se había ido para darnos privacidad, pero su ausencia ahora era inconveniente. Después de unos minutos de silencio, miré afuera. Michael. Él todavía estaba allí. ¿Qué pasa? Me sonrojé. La cremallera está atascada. Michael se acercó, su sombra envolviéndome. Déjame ayudar. ¿Dónde está? En la parte de atrás. Corrió la cortina a un lado y me di la vuelta, sintiendo sus dedos rozar mi piel. Mientras trabajaba en la cremallera. El vestidor tenía un espejo. Traté de no mirar, pero mis ojos seguían desviándose hacia él. En el reflejo vi a Michael concentrado en la tarea, sus largas pestañas proyectando sombras bajo la luz. Se veía tierno, un marcado contraste con el hombre frío con el que me había topado antes. Listo, dijo. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron en el espejo. El aire entre nosotros se volvió pesado con tensión no dicha. Rápidamente aparté la mirada. Gracias. Vamos. Cuando intenté irme, Michael me agarró del brazo. Estás aquí sola probándote vestidos y eligiendo anillos. ¿Dónde está Rupert? Te dije, está ocupado. Michael frunció el ceño. ¿Qué podría ser más importante que tú? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Michael continuó, Rupert es mi primo. Lo conozco desde que era niño. Sé cómo piensa. Hay otra mujer que significa más para él que tú. Si te está dejando sola hoy, podría abandonarte en el altar mañana. Eso no pasará, interrumpí, encontrando su mirada. Rupert no me haría eso. Él sabe lo que está en juego. La expresión de Michael se oscureció. Liberé mi brazo. Gracias por hoy. Puedes irte ahora. Necesito cambiarme. Michael se fue y pude notar que estaba molesto, probablemente porque Rupert estaba siendo irresponsable, dejando que su prometida manejara los preparativos de la boda sola. Pero tal vez esto era lo mejor. Quizás Michael hablaría con Rupert y se aseguraría de que nuestro compromiso fuera sin problemas. Michael hizo más de lo esperado, llevándome en coche hasta casa. Quería mostrar algo de hospitalidad invitarle a tomar un té, pero él declinó fríamente, no era necesario. Cuando llegué a casa, descubrí que Rupert aún no había regresado. Le envié un mensaje informándole que me había probado el vestido de novia y recogido el anillo. Esperé unos minutos, pero no hubo respuesta. Esa noche me desperté de un sueño intranquilo. La casa estaba silenciosa, y también mi teléfono. Cuando lo revisé, Rupert aún no había respondió a mi mensaje. En cambio, había publicado en Instagram, bienvenida de nuevo. La foto adjunta era la que había sido eliminada del chat grupal anteriormente. En un instante, todo mi sueño desapareció. Por alguna razón, las palabras de Michael de antes en el vestuario resonaron en mi mente. Hay otra mujer que significa más para él que tú. Si te deja sola hoy, podría dejarte plantada en el altar mañana. En ese momento, lo había refutado con tanta confianza. Pero ahora, al ver la publicación de Instagram de Rupert, de repente sentí que toda esa confianza se esfumaba. Mis preocupaciones no estaban infundadas. A medida que se acercaba la fecha del compromiso, había innumerables detalles que finalizar. Pero Rupert empezó a llegar tarde a casa y a irse temprano. De 5 llamadas que le hice, 3 veces estaba con Phoenix. Su explicación siempre era la misma, las cosas han cambiado mucho. Aquí. Phoenix acaba de regresar, así que he estado mostrándole el lugar. No soy solo yo y ella, otros amigos también están aquí. Mostrarle el lugar duró una semana. Un día, mientras revisaba la lista de invitados para la fiesta de compromiso con la madre de Rupert, Michael apareció de nuevo. Uno de los ancianos preguntó ¿dónde está Rupert? La madre de Rupert respondió, Rupert está ocupado hoy. No puede venir. El anciano frunció el ceño y regañó, ¿por qué el novio siempre está ausente durante los preparativos de la boda? La madre de Rupert se veía avergonzada y me indicó que llamara a Rupert. Su teléfono estaba apagado. Justo cuando me sentía atrapada, Michael se interpuso frente a mí. Rupert voló a la ciudad ayer. ¿No te lo dijo? Miré a Michael con asombro.
Él amablemente sacó su teléfono y me mostró un Instagram. Publicación de Rupert la noche anterior: ahora mismo, estoy por encima de todo, pero debajo de ti. La foto. Había un fénix parado bajo un cartel con ese eslogan. Pero no lo había visto, Rupert lo había bloqueado. Yo para que no pudiera verlo. Mi cara se volvió pálida. Michael me miró probable. Emente pensando que me veía miserable. Él intervino para salvarme de una mayor vergüenza: ya que Rupert no está aquí, vamos a finalizarla. Lista de invitados otro día. De acuerdo. Ustedes, los jóvenes, realmente no tienen ningún sentido de la planificación, el anciano rezongó. Cuando Rupert finalmente volvió, su madre lo regañó y él le pidió disculpas. ¿De qué sirve que me pidas disculpas a mí? Ve y pídele disculpas a tu prometida. Así que Rupert vino a mí, a Ivy: lo siento. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Déjame invitarte a una buena cena esta noche. Me sacudió el brazo y descansó su cabeza en mi hombro. Siempre había sido mimado por su familia, nunca acababa de madurar. Está bien, dije con una sonrisa suave. En el momento en que acepté, sentí la mirada de alguien sobre mí. Miré alrededor. Pero no pude distinguir quién era. Solo vi a Michael encendiendo un cigarrillo, el pequeño chasquido de su encendedor sonando varias veces sin prenderse. El día que Rupert me llevó a cenar, el clima era terrible. Estaba lloviendo a cántaros, pero no quería arruinar el ambiente y seguía tratando de animarme. Justo cuando nos acercábamos a nuestro destino, el teléfono de Rupert sonó. Rupert. Estoy atascado en el túnel. Está lloviendo tan fuerte y mi auto se averió. La expresión de Rupert cambió al instante. Intentó urgentemente dar la vuelta al coche y luego recordó que yo aún estaba con él. A Ivy: no puedo llevarte a cenar. Fénix está en peligro. En el momento en que escuché la voz de Fénix, mi corazón se hundió. Después de escuchar su súplica, incluso mi habitual compostura se quebró. Si ella está en peligro, debería llamar a la policía, no tú. Mi voz elevada sobresaltó a Rupert. ¿Qué pasa, Ivy? Rupert, soy tu novia y prometida. ¿Por qué sigues dejándome cada vez que Fénix regresa? Yo. Rupert se quedó sin palabras. Fénix llamó de nuevo, su voz aún más angustiada. Beth, Rupert, el coche se está inundando. ¿Qué hago? Rupert no se molestó en explicar más. Me dejó en la entrada del hotel. A Ivy: iré a buscar a Fénix. Entra y espérame, ¿de acuerdo? Ya he reservado una mesa. Antes de que pudiera responder, aceleró y su coche negro desapareció en la lluvia. Me sentí completamente agotada y ya no tenía ganas de cenar. Decidí irme, pero mi teléfono y bolso seguían en el coche de Rupert. Ni siquiera tenía un paraguas. Me quedé en la entrada del hotel, mirando la lluvia torrencial. Ivy. La voz de Michael de repente vino desde atrás. Se acercó con el ceño fruncido. ¿Por qué estás sola aquí? Yo: entra. Hace frío fuera. Michael se quitó su abrigo y me lo puso sobre los hombros. El calor me envolvió. Y sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Estaba tanto herida como avergonzada. ¿Por qué Michael siempre parecía aparecer cuando Rupert me dejaba atrás? Michael notó mis ojos rojos y llorosos. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente permaneció en silencio. ¿Has comido? Ah. Sentí con la cabeza. Vamos a comer algo. Te llevaré a casa después. Michael no me llevó a casa. En lugar de eso, me llevó al hospital. Durante la cena, había estornudado un par de veces y comencé a sentir fiebre. Michael me ayudó a registrarme, conseguir medicinas, y acomodarme en una habitación del hospital. Al pasar por una habitación en el pasillo, escuché una voz familiar: Rupert, gracias. No sé qué habría hecho sin ti. No digas eso. Aquí, come algo. Fénix yacía pálida en la cama del hospital, mientras Rupert se sentaba a su lado, alimentándola con cuidado. La escena era tan tierna que incluso la mujer en la cama de al lado no pudo evitar comentar: ustedes dos tienen una relación tan hermosa. Fénix sonrió tímidamente y Rupert permaneció en silencio, pero no la corrigió. Apreté los puños, luchando contra el impulso de irrumpir. Pero me contuve. No podía dejar que un momento de ira arruinara mi compromiso con Rupert. Fingí no ver nada, pero alguien detrás de mí no lo dejó pasar. Rupert. ¿Qué hace aquí?
La voz de Michael era aguda. Lo vi a punto de entrar en la habitación y rápidamente le agarré el brazo, lo solté. Michael se volvió para mirarme, sus ojos profundos e inescrutables. Había confusión, pero también algo más. De regreso en mi habitación privada. Michael habló, creo que necesitas reconsiderar tu relación con Rupert. Miré al hombre que estaba frente a mí, mi mirada firme, el compromiso es la próxima semana. No quiero complicaciones. ¿Realmente estás dispuesta a casarte con un hombre que no te ama? Rupert nunca dijo que no me ama, insistí, sintiéndome como si estuviera de vuelta en el vestidor de la tienda de novias. Michael me miró fijamente. Bajo su mirada. Gradualmente flaqueé, señor Michael, ¿me desprecia? ¿Cree que me estoy engañando a mí misma? Michael permaneció en silencio. Solté una risa amarga, mis hombros se hundieron, necesito este matrimonio. Señor Michael. ¿Por qué? En un mes nacerá el hijo ilegítimo de mi padre. ¿De qué tipo de familia vengo? Digámoslo así, mis padres eran ambos románticos. Pero no se amaban entre sí. Amaban a cualquiera, menos al otro. Yo fui el producto de su matrimonio arreglado, el heredero que tenían que concebir antes de seguir sus propias pasiones. Después de que nací, su deber estaba cumplido, y cada uno siguió su camino. Me crió una niñera. ¿Mis padres biológicos? Apenas los veía 2 veces al año. Cuando era niña. Me engañé a mí misma pensando que había nacido del amor y la esperanza. Pero a medida que crecía, me di cuenta y acepté que mis padres no me querían. Esto me llevó a un periodo de profunda depresión. El año pasado, descubrí que mi padre había formado una nueva familia. Su nueva esposa estaba embarazada. Mi padre, que rara vez venía a casa, de repente apareció, no para verme, sino para cambiar su testamento. Quería dividir la herencia que antes me había prometido solo a mí, dándole la mitad a su nuevo hijo. La decisión de M. y padre es definitiva. Pero si me caso con Rupert, los lazos comerciales de nuestras familias podrían asegurar que reciba una mayor parte de los bienes. Si no puedo tener amor, al menos debería tener dinero, ¿verdad? Dije con una risa amarga. La atmósfera en la habitación se volvió pesada. Mi confesión había salido directamente del corazón y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron. La expresión de Michael se suavizó. Lo siento, dijo con suavidad. Su mirada de lástima y culpa hizo que me doliera el corazón. Él era el primo de Rupert, y yo potencialmente su futura cuñada. ¿Cómo es que acababa de volcar mis inseguridades más profundas en él? Esto no era propio de mí, y no debería haberlo hecho. Gracias por hoy. Se está haciendo tarde, deberías regresar, dije, recuperando la compostura. Y tomando distancia. Michael no se fue de inmediato. Se quedó hasta que terminé mis 4. Y luego me llevó a casa. Durante el trayecto, aparte de un breve reconocimiento a mi agradecimiento, no dijo mucho. Al día siguiente Rupert llegó corriendo a casa y preguntó si estaba enferma. A Ivy, lo siento mucho. Es todo mi culpa. Rupert parecía genuinamente arrepentido. Para compensarme se quedó en casa. Los siguientes días colmándome de cuidado y atención. Sospechaba que Michael le había dado una charla y me sentí aún más agradecida con Michael. Finalmente llegó el día de nuestro compromiso. Estaba vestida con mi atuendo de compromiso, y la maquilladora no dejaba de elogiarlo. Perfectos que Rupert y yo nos veíamos juntos. Rupert estaba detrás de mí y cada vez que levantaba la vista, podía verlo en el espejo. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, el teléfono de Rupert comenzó a sonar incesantemente. Lo observé colgar repetidamente, su expresión pasando de calma a ansiedad. Sabía quién era. Mientras Rupert no abandonara la fiesta de compromiso, podía fingir que nada estaba mal. Pero entonces sucedió lo inesperado. Phoenix apareció. Se paró detrás de Rupert con sus hermosos ojos llenos de lágrimas. Rupert tomó su mano y la llevó hacia mí. A Ivy, no puedo seguir adelante con él. Compromiso hoy. Rupert me miró con esa misma expresión de culpa. Los mayores e invitados en la sala quedaron atónitos. Rupert, no hagas esto. Hablemos después del compromiso, ¿de acuerdo? Supliqué. Con la voz temblorosa. Los mayores e invitados ya estaban aquí. Incluso si tenía dudas.
Hoy no era el día para retractarse. Odiaba esto, pero más que nada, estaba aterrada. La mirada escrutadora de mi padre me hacía sentir como si estuviera ardiendo. Si el compromiso fracasaba, no tenía dudas de que reescribiría su testamento de inmediato. Extendí mi mano hacia la de Rupert, intentando aferrarme. El rostro de Rupert mostraba conflicto, pero entonces la voz tierna de Phoenix dijo: Rupert, y pareció sacarlo de su trance. Lo siento, pero la persona a la que más amo sigue siendo Phoenix. Tan pronto como lo dije. Su madre lo abofeteó. Lo regañó por tratar el compromiso como una broma. Con ambas familias e invitados presentes, retractarse ahora solo traería vergüenza. Mamá, tratemos hoy como una fiesta normal. Podemos compensar a la familia de Ivy con más acuerdos comerciales, dijo Rupert. Sonaba arrepentido, pero sus palabras fueron como puñales. Mis padres, aunque generalmente distantes, ahora mostraban expresiones frías, observando cómo se desarrollaba la situación. La madre de Rupert, quien siempre me había visto como su futura nuera, estaba sorprendida de que fuera Rupert quien causara problemas. Lo regañó sin descanso, incluso mencionando a Phoenix. Esto pareció llevar a Rupert al límite. Está bien, no seguiré con este compromiso. No quiero casarme con Ivy. Sus palabras fueron impulsivas, y de inmediato se arrepintió de ellas. A Ivy, eso no es lo que quería decir. Pero en medio del caos, finalmente entendí una cosa. Hay cosas que simplemente no se pueden forzar. Había estado manteniendo cuidadosamente una fachada de paz. Pero era como un compuesto químico, cualquier perturbación haría que todo se desmoronara. Me dejé caer en una silla, sintiéndome derrotada. Pero entonces una voz familiar y firme rompió el ruido. Si mi hermano no quiere casarse con ella, entonces yo lo haré. Silencio. Un silencio absoluto. Sorpresa. Incredulidad. Michael dio un paso adelante, tomó mi mano y dijo firmemente a Ivy: cásate conmigo. Sus palabras explotaron como una bomba, provocando un frenesí en la sala. Michael, ¿qué estás diciendo? Ivy es la prometida de tu hermano. Rupert no acaba de romper el compromiso, ¿o sí? Dijo Michael con una ligera risa. Rupert trató de protestar: yo no lo hice. ¿No hiciste qué? ¿Quieres que Ivy espere mientras decidas entre ella y Phoenix? Rupert, ¿por qué crees que eres el único con opciones? El rostro de Rupert se puso pálido. Hoy, además de las familias e invitados, también hay reporteros. Si rompes el compromiso públicamente ahora, ¿cómo salvarán cara? ¿O quieres elegir a Ivy después de todo? Las palabras de Michael fueron cortantes y directas. Entre Phoenix y yo, Rupert siempre había sido indeciso. Acaba de elegir a Phoenix y ahora quería elegirme a mí. La reacción sería insoportable. Michael sugirió que para minimizar las repercusiones deberíamos cambiar el compromiso de Rupert y yo a él y yo. Pero los nombres en la lista son. Los nombres pueden ser cambiados. Encontraremos una razón. ¿Quién se atrevería a cuestionarlo? Es mejor que hacer una escena ahora. El tono de Michael era calmado, pero llevaba una autoridad innegable. Tenía el respeto y el poder en la familia, y necesitaban que él dirigiera el barco. Después de un momento de consideración, los ancianos de su lado estuvieron de acuerdo. Mis padres, después de sopesar los pros y los contras, también dieron su aprobación silenciosa. Michael no les prestó mucha atención. En cambio, volvió su mirada hacia mí y... «VY, ¿qué hay de ti? ¿Te casarás conmigo?» Los ojos de Michael eran intensos, pero a diferencia de su voz autoritaria de antes. Había un toque de nerviosismo en su mirada. Cuando no respondí de inmediato, esa sensación de nerviosismo pareció aumentar. En ese momento mi mente era un completo caos. Pero cuando me encontré con la mirada firme y tranquilizadora de Michael, instintivamente dije, sí. Michael dejó escapar un suspiro de alivio. Sus ojos se suavizaron, y una luz cálida pareció brillar en ellos. Michael se movió rápidamente. En menos de media hora, todo en el lugar del compromiso que llevaba los nombres de Rupert y míos fue reemplazado. Los invitados que esperaban estaban confundidos, pero no se atrevieron a cuestionarlo. Cuando Michael y yo entramos del brazo, la sala se llenó de murmullos. Pero todos eran lo suficientemente listos como para darse cuenta de que algo había sucedido. Así que, a pesar de los chismes, ofrecieron sus felicitaciones. Rupert parecía pálido y derrotado, especialmente cuando Michael insinuó que todos debían dirigirse a mí como señora Michael.
Él miraba fijamente nuestras interacciones, todavía en estado de shock. Honestamente, yo estaba igual de atónita. Seguí el liderazgo de Michael durante todo el evento. Él me mantenía cerca con su brazo alrededor de mi cintura, pero nunca se sintió inapropiado. Me presentó a su familia y a los invitados, y después de la fiesta de compromiso. Inmediatamente me llevó de luna de miel para escapar del caos. Su excusa fue: hay nuevos negocios en el extranjero. Te llevaré conmigo y podremos relajarnos mientras estamos allí. Antes de darme cuenta, estaba sentada en un banco frente a una iglesia famosa, alimentando palomas en la nieve. Michael, habiendo terminado una reunión, vino a llevarme a almorzar. Sostenía un paraguas negro sobre mí, protegiéndome de la nieve. ¿Qué te apetece comer? Cualquier cosa está bien. Mi respuesta fue educada pero distante. Pero cuando un coche salpicó agua cerca de nosotros, Michael me atrajo más cerca de su lado. En ese momento mi respiración se detuvo. No era que no me gustara, pero todavía no había procesado completamente que ahora era la prometida de Michael. En mi mente él seguía siendo el primo de Rupert. Ten cuidado. Gracias. De nada. Michael respondió educadamente. Quizás. No era la única que luchaba por adaptarse a esta nueva dinámica. Suspiré en silencio aliviada, pensando que Michael no había notado mi incomodidad. Seguimos caminando, pero Michael no soltó mi hombro. Quería recordárselo, pero no sabía cómo mencionarlo. Lo miré de reojo. Él estaba concentrado en sostener el paraguas, sus pestañas cubiertas de copos de nieve. En el clima frío, su mirada y su abrazo se sentían cálidos y reconfortantes. Michael siempre reserva un día cada semana para explorar la ciudad conmigo. Me cuenta sobre la historia de la ciudad y comparte historias sobre sus propias experiencias y vida. En este país. Los fideos de este restaurante no son buenos, me quejé una vez, pero no sirvió de nada. Entonces, ¿por qué me los pediste? Quería que los probaras tú también, para que vieras lo malos que son. Michael me cuenta estos momentos incómodos con tanta seriedad. Tiene una apariencia refinada y elegante y su comportamiento es tranquilo y distante. No parece ser el tipo de persona que guarda rencores pequeños. Por eso hay un contraste extraño cuando describe estos eventos. No pude evitar reírme. Es un poco terrible. Parecía que ambos reconocíamos lo mismo. Los ojos de Michael también mostraban un indicio de sonrisa. Esa noche, cuando estábamos a punto de dormir, Michael de repente dijo: Ivy, deberías sonreír como lo hiciste hoy. Me quedé paralizada. Cuando llegué aquí por primera vez, todavía estaba atrapada en el tumulto y la tristeza de los cambios recientes. Incluso frente a Michael, no podía ocultarlo bien. Mis sonrisas siempre se sentían un poco forzadas. Pero las palabras de Michael de repente me hicieron darme cuenta. Parecía que durante varios días no había pensado en la anulación. Y ahora que lo hacía, ya no afectaba mi estado de ánimo. Era por Michael. Sentí una ligera sensación de gratitud en mi corazón. Gracias. La mirada de Michael se suavizó ligeramente mientras extendía la mano para apartar un mechón de cabello detrás de mi oreja. Sus ojos pasando de los míos a mis labios. ¿Puedo besarte? El ambiente se volvió inmediatamente más íntimo. Antes de que pudiera siquiera reaccionar. Su beso llegó suave y ligero, pero durando un poco más de lo esperado. Buenas noches, dijo suavemente. Esa noche tuve un sueño que no pude describir. Cuando desperté me sentí nerviosa cerca de Michael, olvidándome por completo de Rupert. Pasé 2 meses con Michael. Cuando se acercaba la Navidad, volvimos a casa para las fiestas. Su familia había organizado una cena familiar. Fuimos allí tan pronto como aterrizamos. Cuando abrimos la puerta, vi muchos rostros familiares. Pero las cosas eran diferentes ahora. Después de todo, antes había venido con Rupert. ¿Quién habría pensado que solo unos meses después, estaría aquí con Michael en lugar de Rupert? No te pongas nerviosa. Siéntate a mi lado más tarde. Michael me tranquilizó suavemente. Me sentí un poco más tranquila. Michael tenía mucha influencia en su familia, así que me senté a su lado en el lugar de honor. Frente a mí, en diagonal, estaba Rupert. Él estaba solo. En comparación con nuestro último encuentro hace 2 meses, se veía más desmejorado y desgastado. Cuando notó que lo miraba, los ojos de Rupert se iluminaron, pero luego dudó. Parecía que quería saludarme. Pero antes de que pudiera hablar, Michael de repente pronunció mi nombre. Ivy. Me giré para mirarlo. Michael sonrió levemente. Primero toma un poco de sopa.
Está bien. Asentí en respuesta. Por el rabillo del ojo vi que la expresión de Rupert se volvía oscura. ¡Ay, amarga! Después de la cena familiar, ya era tarde. Un anciano preguntó si queríamos ir a casa a dormir o quedarnos allí. Inconscientemente miré a Michael. Él acababa de beber. Yo iré a casa a dormir, dijo Michael. Se levantó, echó su abrigo sobre mis hombros, tomó mi mano. Y se despidió de todos uno por uno. Una vez afuera, no pude evitar preguntarle a Michael. Pensé que sugerirías quedarte aquí. ¿No te gustaría eso? No esperaba que se hubiera dado cuenta. El conductor se detuvo frente a nosotros. Michael y yo nos subimos al asiento trasero. Había tráfico y con Michael habiendo bebido. El movimiento de parar y arrancar lo hizo fruncir el ceño con incomodidad. Michael, ¿estás bien? Sí. Su respuesta fue breve y pude notar que se estaba conteniendo. El conductor bajó la ventana para dejar entrar algo de aire. Michael apoyó su cabeza en mi hombro. Levanté la mano para masajearle las sienes. Michael pareció congelarse por un momento. ¿No te sientes bien? No. Eso fue un alivio. Exhalé con alivio. Mientras seguía masajeando, de repente me di cuenta de que había estado preocupado y cuidando a Michael. Hace un momento. Cuando llegamos a casa, parecía que Michael se había recuperado. Terminé de lavarme y salí, solo para encontrar a Michael parado junto a la ventana. Mirando a lo lejos. ¿Qué estás mirando? No pude evitar preguntar. Michael volvió a la realidad y me miró. Nada. La luz junto a la ventana era tenue. Los ojos de Michael, detrás de sus gafas, estaban profundos con una emoción ininteligible. Estaba desconcertado y miré por la ventana. Había un coche negro estacionado abajo, discreto. Pero... fruncí el ceño. Justo en ese momento, Michael me llamó de repente. Ivy. Respondí instintivamente. Michael de repente levantó mi barbilla. Se quitó las gafas y su beso llegó rápidamente, cálido e intenso. Me hizo retroceder contra el alféizar de la ventana. Sin nada en lo que apoyarme, solo podía agarrarme a su cintura. Cuando el beso terminó, Michael se apartó, pero su aliento aún permanecía en mí. Podía ver claramente el deseo en sus ojos, tan oscuros y profundos como un pozo. ¿Podemos? Mi corazón se detuvo para luego latir más rápido. Tragué saliva con fuerza y asentí. Michael me besó de nuevo. Me abrazó fuerte por la cintura, y su otra mano extendió. Las cortinas fueron corridas. Después hubo más reuniones familiares y encuentros. Michael estaba demasiado ocupado para acompañarme, así que me dio una tarjeta negra. Lo siento, no puedo ir de compras contigo. Si quieres algo, solo usa esta tarjeta. Dios sabe cuánto su mirada de culpabilidad hizo que mi corazón latiera con fuerza. Me sonrojé y lo rechacé. No era gran cosa que no pudiera ir de compras conmigo. No necesitaba sentirse tan culpable. Está bien. Puedo ir sola. Al final, Michael aún presionó la tarjeta en mi mano. Compra más, de todas formas no podrás gastarlo todo. Vagué por el centro comercial. Pero realmente no sabía qué comprar. Finalmente terminé en una joyería y compré un par de gemelos. Cuando llegué a casa, me encontré sorprendentemente con Rupert abajo. Ivy, dijo, luciendo cansado y desaliñado. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. He estado esperándote por mucho tiempo. Yo quiero hablar contigo. No es necesario. No creo que tengamos nada de qué hablar. Le respondí fríamente a Rupert y comencé a dirigirme hacia la puerta. Rupert me detuvo. Solo 10 minutos. ¿Puedes darme eso? No me he disculpado adecuadamente. No era necesario, en realidad. Pero Rupert me miró con ojos suplicantes. Habíamos estado en una relación durante 4 años. Aunque nuestro compromiso se había roto, nunca tuvimos una despedida adecuada y digna. Suspiré. Unos minutos más tarde, estaba sentado con Rupert en una cafetería cerca de mi casa. Rupert parecía inquieto, dudando en hablar. Después de una larga pausa, finalmente preguntó. ¿Cómo están tú y Michael? Estamos bien. Asentí. Esa era la verdad, pero por alguna razón, la expresión de Rupert se oscureció aún más. Él dijo, en realidad, después de la fiesta de compromiso, quería encontrarte. Pero mi hermano te llevó al extranjero, y no pude encontrarte. He pensado mucho en las cosas estos últimos días. Rupert divagaba.
Por alguna razón, me recordó el tiempo cuando estábamos saliendo. Todavía recuerdo cuando me propusiste tú. Rupert. Interrumpí su viaje al pasado, frunciendo el ceño. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir ahora? Yo. ¿Estás diciendo que te arrepientes? Rupert guardó silencio. Expuse sus sentimientos sin rodeos, mi mirada fría mientras lo miraba. En aquel entonces cancelaste el compromiso y elegiste a Phoenix. Ahora actúas así, ¿qué piensas de mí? ¿Y qué piensas de Phoenix? ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? La gente siempre se arrepiente de sus malas decisiones solo después de haberlas tomado. En aquel entonces Rupert me había considerado la elección equivocada. Ahora que se arrepentía, veía a Phoenix como la elección equivocada. Pero nunca fui una opción para quedarme ahí, esperando que Rupert cambiara de opinión. Rupert guardó silencio. La frialdad en mis ojos se sentía como un cuchillo afilado, despojándole lentamente de su dignidad. Rupert murmuró, su rostro pálido y feo. No habían pasado ni 10 minutos, y ya me estaba levantando. Rupert, ahora soy la prometida de Michael. Tu disculpa solo agrega a mis problemas. No quiero que Michael malinterprete las cosas. Por favor, no vuelvas a buscarme. Me di la vuelta y me fui. Rupert de repente me llamó para detenerme. ¿Y si te dijera que todo esto fue planeado por Michael? Ivy, nunca pensé en cancelar el compromiso. Fue Michael quien vino a verme el día antes de comprometernos. Me giré atónita. Rupert continuó, si no me crees, puedes revisar el cajón en su estudio. Lleva mucho tiempo tramando algo contra ti. ¿O es de fiar? Volví a casa, inquieta. Había un par de zapatos en la entrada. Era Michael. Él había vuelto. Efectivamente, al siguiente momento, escuché su voz en la parte superior de las escaleras. Ivy. Levanté la mirada y vi que los ojos de Michael se suavizaban al mirarme. Bajó las escaleras lentamente, su aura fresca y gentil rápidamente me afectaba. ¿Has vuelto? Asentí. Michael me preguntó qué había comprado. Estaba un poco desorientada, pero aún así respondí sus preguntas. Entonces descansa un rato. Saldremos a cenar esta noche. Michael dijo que tenía que volver a su estudio para encargarse de unas cosas. Iré contigo. Extendí la mano para agarrar el brazo de Michael. Me miró sorprendido. Balbuceé. Yo no estoy cansada. No tengo nada que hacer. Mi mentira fue torpe y tenía miedo de que Michael lo descubriera. Después de todo, nunca antes había estado en su estudio. Pero inesperadamente Michael estuvo de acuerdo. Está bien. Para evitar que me aburriera, Michael puso una película para mí. A mitad de la película, salió a atender una llamada. Durante los largos minutos de espera, lo observé hablar por teléfono a través de la puerta entreabierta. Parecía que esa llamada no iba a terminar pronto. Entonces dirigí mi mirada al escritorio de Michael. Si no me crees, puedes revisar el cajón de su estudio. La voz de Rupert resonó en mis oídos. Me levanté. Era silencio, duda y miedo. Al final, extendí la mano y abrí el cajón. Pero el cajón estaba vacío salvo por un libro. Ivy. La voz de Michael sonó de repente. Di un salto y el libro en mis manos cayó, una vieja postal amarillenta salió flotando. El hombre frente a mí se paralizó, su expresión confundida al ver mis acciones, su mirada se volvió más oscura. ¿Qué estás buscando? Su mirada me hizo sentir incómoda, pero más que nada, me sentí culpable. No pude responder. Estaba dudando de mi prometido, pensando si tenía malas intenciones hacia mí. Él estaba ocultándome algo relacionado conmigo. Respiré hondo pensando en 1000 excusas y razones para evitar la situación. Pero había una voz en mi cabeza diciéndome que no debía retroceder. Entonces apreté los puños y miré a Michael directamente a los ojos. Necesito preguntarte algo. Michael se quedó congelado. Me encontré con Rupert esta mañana. Él me dijo algunas cosas. Michael, quiero saber, ¿está relacionado contigo que Rupert cancelara el compromiso? Tal vez no esperaba que fuera tan directa. Esta vez Michael fue quien se quedó en silencio. No me mientas, o nunca te perdonaré. Hice una declaración firme. Michael bajó la mirada, sus gafas y largas pestañas ocultando sus pensamientos. Finalmente escuché la voz de Michael. Sí. Mi corazón se hundió con un fuerte golpe. La palabra me golpeó como un puñetazo en la cabeza. ¿Por qué?
Estaba un poco aturdida, frunciendo instintivamente el ceño. ¿Quería Michael separarme de Rupert? Exactamente la primera vez que lo conocí mostró claramente su indiferencia y desagrado por mí. En los siguientes encuentros insinuó repetidamente que debería romper con Rupert. En la mente de Michael, probablemente nunca quiso que estuviera con Rupert. A menos que las palabras de Rupert ese día fueran ciertas. Michael. Te amo. Mis pensamientos se interrumpieron, y la idea que apareció en mi cabeza no fue tan impactante como las palabras de Michael. Me quedé paralizada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué acabas de decir? Michael repitió. Te he amado desde hace mucho tiempo. No quiero que te cases con Rupert. Mucho tiempo. La primera vez que nos conocimos fue cuando Rupert me llevó a casa. En ese momento todos asumieron que yo sería la futura esposa de Rupert. Entonces Michael comenzó a amarme desde entonces. Estás loco. Iba a ser tu futura cuñada. Pero nunca te convertiste en su prometida, ¿verdad? Michael respondió. Levantó los ojos para mirarme, la luz detrás de sus gafas oscura y profunda. E incluso pude sentir una frialdad en su mirada. Probablemente este era el verdadero Michael. Sentí un escalofrío. A Ivy, en realidad. Michael se acercó más a mí. Di un paso atrás. Él notó mi retirada y su expresión se volvió ominosa. Yo estoy confundida. Michael, necesito algo de tiempo para calmarme. Tartamudeé alejándome de Michael. Michael rápidamente me agarró del brazo. Me estremecí. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Michael, su mirada mostrando un atisbo de vulnerabilidad. Mi corazón estaba en un torbellino. Yo no lo sé. Me alejé susurrando. Michael no me presionó. Simplemente dijo está bien. Después de ese día, se mudó del dormitorio principal y comenzó a llegar tarde a casa y salir temprano. Estaba claro que me estaba dando mucho tiempo y espacio. Nuestra interacción de repente se sintió como cuando nos conocimos por primera vez. Pero yo ya era su prometida. Con la llegada del nuevo año, había más ocasiones a las que teníamos que asistir juntos. Algunas podía evitar, pero para las que no podía. No tenía más remedio que fingir que todo estaba bien con Michael. Los demás no podían notar que había tensión entre Michael y yo, excepto Rupert. Rupert adivinó que algo andaba mal entre Michael y yo y comenzó a ser más atento. Aunque todavía estaba molesta y en conflicto con Michael. El comportamiento de Rupert me molestaba aún más. Lo rechacé bruscamente varias veces. Pero cada vez, Rupert encontraba una razón para deshacerse de mí. Hasta que una noche, después de una cena familiar, Michael tuvo que irse temprano. Me miró como si quisiera preguntarme algo. Antes de que pudiera decir algo, Rupert intervino. Entonces llevaré a Ivy a casa. Instintivamente miré a Michael. Michael bajó la mirada con los labios apretados, claramente reacio, pero respondió fríamente. Como quieras. Después de decir eso y cuando estaba a punto de irse, lo detuve. No es necesario. Volveré con Michael. Rechacé. Directamente a Rupert. Ambos hombres se quedaron helados por un momento. Vi un destello de decepción en los ojos de Rupert. No estaba interesada en explorarlo. Michael no se opuso a lo que dije. Subí al coche con él. En el coche reinaba un profundo silencio. Nos sentamos en lados opuestos, la atmósfera era incómoda. Después de un rato, Michael preguntó por qué no dejaste que Rupert te llevara. ¿Tú quieres que él lo hiciera? Contesté. Michael se quedó sin palabras, giró la cabeza y volvió a guardar silencio. Suspiré. En realidad, necesito hablar contigo. Van. Antes de que pudiera terminar mi frase, una fuerza poderosa impactó repentinamente el coche, empujándolo hacia atrás. Cuando todo se oscureció, solo pude ver a Michael instintivamente protegiéndome. La fría carretera estaba resbaladiza. Después de la cena familiar, Michael y yo tuvimos un leve accidente de coche. Rupert llegó al hospital, apresurándose a encontrarme. Ivy, ¿estás bien? Tomó mi mano ansioso y preocupado, momentáneamente olvidándose de su lugar e identidad. Hasta que retiré mi mano. Estoy bien. Realmente estaba bien. Gracias a los airbags y la protección de Michael, no resulté herida. Michael fue más afectado que yo. El médico lo estaba revisando, y probablemente no saldría en un buen rato. Reflexioné un momento y decidí que era mejor aclarar las cosas con Rupert. Rupert, esta noche planeaba hablar primero con Michael y luego contigo.
Rupert me miró con los ojos llenos de anticipación y brillo. Pero con mi tono calmado y serio pareció confundido y perdido. ¿De qué necesitas hablar conmigo? Debes haber notado que algo anda mal entre Michael y yo en estos días. Tal vez tengas razón, ha interferido en cosas entre nosotros. Pero la razón de nuestra ruptura no debería recaer completamente en él. Lo miré en silencio, hablando suavemente. Después de eso fui a buscar a Phoenix. La respiración de Rupert se volvió más ligera. Las palabras unilaterales de una persona siempre son fáciles de malinterpretar. Necesitaba buscar la verdad, así que tuve que escuchar múltiples perspectivas. Después de que Michael y yo nos comprometimos, surgió rápidamente un conflicto entre Phoenix y Rupert. Rupert gradualmente llegó a comprender sus propios sentimientos. Y Phoenix vio a través de la verdadera naturaleza de Rupert. Entonces, no mucho después de que Michael y yo saliéramos del país, ellos terminaron otra vez. Phoenix regresó a su ciudad natal. Para ser honesta, no fue fácil encontrarla. Sin Rupert, Phoenix y yo tuvimos una conversación tranquila por primera vez. Su actitud hacia mí llevaba emociones que no podía terminar de explicar. Y al final, simplemente dijo, lo siento. En ese punto, no había necesidad de continuar la conversación. Cuando regresé, pensé en muchas cosas. Independientemente del papel que Phoenix y Michael jugaron en todo esto. La causa raíz realmente estaba en mi relación con Rupert. En realidad, siempre supe que prestabas atención a Phoenix. Te gustaban sus publicaciones, tomaste un vuelo de medianoche para celebrar su cumpleaños. Las cosas que hacías por Phoenix las sé todas. Mientras hablaba, el rostro de Rupert perdió todo color. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca? Rupert tartamudeó preguntándome. Pero a mitad de camino, lo entendió. Porque nunca dije nada, nunca discutí. Simplemente era porque no me gustaba lo suficiente. Porque no me gustaba, no sentía nada por sus acciones. ¿Y Michael? Preguntó Rupert. ¿Te gusta Michael ahora? Me miró con esperanza. Hice una pausa por un momento antes de responder. En realidad, cuando estaba sentada aquí hace un momento, mi mente estaba llena de él. La luz en los ojos de Rupert se desvaneció poco a poco. Al final, Rupert murmuró, ahora lo entiendo. Salió del hospital aturdido. Después de un largo rato, me levanté del banco y al darme la vuelta, vi a Michael parado detrás de mí. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, ni cuánto de lo que acababa de decir había escuchado. Forcé una expresión calmada mientras caminaba hacia él. ¿Estás bien? ¿Qué dijo el médico? Michael no respondió. Simplemente tomó mi mano y me llevó con él. Una vez en casa, me acorraló contra la pared sin decir una palabra. Estaba rodeada por el aliento intenso y cálido de Michael. Se enredó conmigo besándome hasta que no podía hablar con claridad. Pero aún así tuve que decir, espera, Michael. Yo necesito decir algo. Michael detuvo sus movimientos. Me mordí el labio. Cuando estábamos en el hospital, escuchaste todo, ¿verdad? No soy alguien bueno para expresar emociones. No sé cómo amar a los demás y no sé cómo comunicarme. La conversación más valiente que he tenido probablemente fue en la escuela. Cuando solía desahogar mis emociones en una dirección de correo al azar, tratándola como un basurero. Como nunca recibí comentarios positivos, a veces ni siquiera podía distinguir si mis sentimientos hacia los demás eran una transferencia emocional de mi deseo de cercanía, o un afecto real. Pero sé que mis sentimientos por Michael son diferentes de mis sentimientos por Rupert. Yo no sé si esto es amor, pero puedo aprender. Susurré sin atreverme a mirar a los ojos de Michael. Michael con fuerza me levantó y me sentó en una barra a su altura. No tuve más opción que mirarlo a los ojos. La voz de Michael era seria pero gentil. No necesitas aprender. Solo siente, eso es suficiente. La guerra fría entre Michael y yo terminó entonces. Me colmó de paciencia y amabilidad, casi como si estuviera enseñándome a amar. A veces, no podía manejarlo y le preguntaba. ¿Cómo sabes hacer todo esto? No respondió, pero en cambio me preguntó. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Así es como se siente ser cuidado y apreciado. Asentí. Parecía que Michael se estaba volviendo un poco más atrevido. Cada vez que lo besaba, hacía que mantuviera los ojos abiertos. Y siempre preguntaba, ¿quién soy yo? Solo estaba satisfecho cuando me escuchaba decir su nombre. Michael, ¿te enamoraste de mí a primera vista? No podía evitar preguntarme si solo estaba atraído por mi apariencia.
Pero después nuevamente Michael no parecía del tipo superficial. No fue hasta que nos casamos que alguien en nuestro grupo de la clase del instituto sugirió una reunión. Inicié sesión en una cuenta de redes sociales que no había usado en un tiempo. Y en el momento en que vi mi foto de perfil, sentí una abrumadora sensación de familiaridad. En el estudio de Michael, había una vieja tarjeta postal amarillenta metida dentro de un libro. Tenía exactamente el mismo fondo que mi foto de perfil. Me sorprendió y seguí el rastro. Entonces vi los muchos correos no deseados que había enviado cuando era más joven. De repente me di cuenta. Esa dirección de correo electrónico que había tratado como un basurero, podría haber sido de Michael. Extras, la perspectiva de Michael. Cuando estaba comenzando mi negocio en la universidad, creé una cuenta de correo electrónico específicamente para enviar anuncios. Un día encontré un correo electrónico personal extraño en esa bandeja de entrada. Era de una joven confesando sus sentimientos. Cada 2 o 3 días escribía un nuevo correo electrónico. No había mucho en cada correo, solo algunas de las dificultades que estaba enfrentando. Podía deducir por su escritura que aún era joven. Pensé que era solo el típico melodrama adolescente, y no le presté mucha atención. Dejé que los correos electrónicos siguieran llegando. No tenía intención de fisgonear, e incluso pensé que si no recibía una respuesta, eventualmente se daría cuenta de que había enviado sus mensajes a la bandeja de entrada equivocada y se detendría. Pero para mi sorpresa, siguió escribiendo durante todo un año. Eventualmente me di cuenta de que ella no esperaba una respuesta en absoluto. Estaba usando ese correo publicitario como un lugar para desahogar sus emociones. Pasó el tiempo y me acostumbré tanto que podía saber que era ella cada vez que escuchaba una nueva notificación de un correo electrónico. Hasta que un día, me di cuenta de que no había recibido un mensaje de ella en un tiempo. Me pregunté si le había pasado algo. Abrí su último correo electrónico. Escribió que había desarrollado depresión por algunas razones. Y había dejado la escuela por un tiempo. A diferencia de antes, podía sentir su desesperación incluso a través de la pantalla. En ese momento sentí una ola de ansiedad y preocupación. Volví y leí todos sus correos electrónicos anteriores. Me di cuenta de que su infelicidad se debía a problemas familiares. Lamenté no haberlo notado antes y no haber respondido con más ánimo. Pensé que tal vez si lo hubiera hecho, las cosas no habrían salido así. Decidí escribirle de vuelta y preguntarle cómo estaba. Pensé durante mucho tiempo sin estar seguro de cómo empezar. Al fin. Solo envié una postal. Era una foto que había tomado durante un viaje del sol brillando en una montaña. Como me gustó, añadí una cita: no importa cuánto dure la pesadilla. El sol de la mañana siempre la desmoronará. Esperaba que entendiera lo que quería decir. Pero desafortunadamente, como todos mis innumerables correos no deseados, esa postal también se desvaneció en el vacío sin respuesta. Más tarde fui a la reunión de padres y maestros de mi primo. Y el profesor me añadió a un grupo. En medio de las presentaciones, una foto de perfil en particular llamó mi atención. Ivy, este es el grupo de padres, no el grupo de estudiantes. Por favor, haz que tus padres se unan. Profesor, puedo manejar mis propios asuntos, no necesito a mis padres. Escuché una voz fría y terca desde la esquina. Era un rostro que no reconocía, distante pero decidido. De repente coincidió con la chica misteriosa de los correos en mi memoria. Rupert, esa chica está en tu clase. ¿Te refieres a Ivy? Oh sí, es un poco rara, ¿por qué? Oh nada, es solo que su familia tiene algunos lazos con la mía. ¿Lazos? Rupert frunció el ceño. No sabía sobre eso. Es de la generación anterior, no importa. Ya que está en tu clase, ¿puedes cuidarla por mí? Rupert simplemente resopló, no respondiendo de inmediato. No tuve más remedio que prometerle que le compraría su coche deportivo favorito. Después de irse al extranjero. Está bien, lo entiendo. Tentado por el atractivo del coche deportivo, Rupert de hecho cumplió. Ivy dejó de enviarme correos electrónicos. Cuando estaba a punto de dejar el país, no podía saber cómo estaba. Así que tuve que confiar en Rupert. Hasta que Rupert se graduó y yo regresé al país. Frente a una sala llena de invitados, vi a Rupert entrar de la mano de Ivy. Ivy, este es mi hermano mayor, Michael. La joven en mis recuerdos, que una vez había sido tan fría y distante, había crecido. El dolor y la fragilidad de sus correos de confesión no se veían por ningún lado. Mi corazón se hundió y una ola de ira inexplicable me invadió.
Sabía que no debía estar enojado, pero cuando la vi con Rupert, mi corazón no pudo evitar reaccionar, al igual que cuando no pude resistirme a cuidar de y acercarme a Ivy en aquel entonces. Honestamente, si Rupert trataba bien a Ivy, no me importaría en absoluto. Preferiría no verlos y simplemente ignorarlo. Pero luego descubrí sobre la relación de Rupert con Phoenix. Sí. Un simple pensamiento surgió en mi mente. Me empujó a acercarme gradualmente a Ivy. Pero Rupert es mi primo. Le di 3 oportunidades. 3 errores, y si aún elegía a Phoenix, entonces no merecería a Ivy. Encontré a Phoenix y le entregué un boleto de avión. ¿Por qué debería escucharte? Si vuelves a tu país, aún podrías tener una oportunidad con Rupert. Si te quedas aquí, entonces después de que Rupert se comprometa, me aseguraré de que nada se interponga en el camino de su matrimonio. Provocada por mis palabras, Phoenix eligió regresar a su país. Pero sabía que estas cosas no podían estar ocultas por mucho tiempo. Pronto, Rupert e Ivy sabrían la verdad. Rupert fue el primero en encontrarme. Me confrontó preguntando por qué estaba separándolo de Ivy. ¿Cómo pudiste aprovechar la situación? ¿No fuiste tú quien aprovechó la situación primero? Le respondí. El rostro de Rupert